edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de hablar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Andrea Martínez Sáenz. ¿Cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto de verte. Gracias por invitarme a tu espacio. No, gracias a ti por aceptar venir a este foro digital y pues para platicar de un tema sumamente interesante, pero antes de ingresar a este tema, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia profesional. Pues mira, soy semióloga de la vida cotidiana. Ujú, Trabajamos con personas que quieran consultar ujú. temas de su vida cotidiana para elevar su calidad de vida. Lo que estudia la semiología es justamente los significados que le damos a los acontecimientos y a los hechos que van pasando en nuestra vida. Entonces, por eso es un modelo educativo con enfoque terapéutico, porque muchas personas de repente tienen como esta duda de, oye, pero es terapia, es psicológica, entonces es un conjunto de varias ramas, pero en lo que se enfoca la semiología es justamente desarrollar la conciencia para poder mejorar los vínculos, la calidad de vida, etcétera. Entonces, en pocas palabras, eso es a lo que me dedico, a dar consultas a personas interesadas en volverse más conscientes, en desarrollar ahora sí que sus huellas, su sufrimiento, conocerse a sí mismos para poder así ser más y mejores. Oye, ¿y cómo te llamó la atención estudiar esto? Porque pues, obviamente es un área bien interesante, el analizar todos estos significados. ¿Y cómo te llamó la atención el estudiar esto o cómo llegaste a eso? Pues mira, desde hace ya muchos años, llevo 10 años dedicándome ahora sí que a estudiar esto. Y empieza todo por esta como hambre, esta necesidad de querer comprender de dónde venimos, qué es esto que a lo largo de nuestra historia muchas veces nos mueve, nos conmueve y queremos como entender para poder trascender desde algo que dices, oye, ¿por qué me afecta esto? ¿Por qué tiendo a repetir X patrones en mi vida? ¿Por qué no puedo superar un duelo, una pérdida, etcétera? Entonces, en mí nació esta ganas de querer como conocerme, de desarrollarme como persona y sobre todo volverme más consciente de los procesos en mi vida y después, bueno, poder compartir esto con las personas ha sido algo riquísimo y un camino en donde siempre, como yo le digo ahora sí a mis consultantes, es todo el tiempo en la vida un examen sorpresa, ¿no? O sea, porque piensas que ya superaste algo y que ya le diste palomazo y de repente la vida te presenta estos exámenes sorpresas. Entonces ahí es en donde desarrollando tu conciencia logras conducir tus pensamientos y manejar tus emociones. Vale, qué padre. Oye, ¿dónde lo estudias? En el colegio de semiología Ujú, es en línea ujú. y bueno, la carrera dura unos años. Hay cursos que son en línea para llegar a todas las personas en donde estén en cualquier parte del mundo. Es semiología.net, ahí pueden meterse a todos los cursos, talleres, etcétera. Oye, qué padre, porque es un enfoque diferente, ¿no? Es un camino distinto para poder encontrar precisamente esa respuesta a nuestras vidas, de tantas cosas que podemos tener, como tú dices, esa repetición de sucesos que podemos tener, algunos obstáculos, y precisamente hoy vamos a platicar de uno de los temas que creo que es más importante en nuestra vida y que pues, nos bloquea mucho en el aspecto de pues, encontrar la respuesta para ser felices, y es el caso de procrastinar. ¿Cómo ves este tema? Exactamente, pues mira, la procrastinación, que muchas veces escuchamos este término y las personas a veces siguen teniendo como esta intriga, es esta resistencia a hacer frente a las adversidades, ¿no? A los hechos que ocurren en la vida cotidiana. Por ejemplo, tener que t- tener una conversación con alguien, con tu Ujú. marido, y te incomoda, ¿no? Entonces, el enfoque que le damos a través de semiología es qué es aquello a lo que te resistes a pensar, a hacer, a sentir y sobre todo comprender en dónde están las raíces, ¿no? Porque el resistirte a algo no quiere decir que va a dejar de suceder. Entonces, encontrar esta salida para poderle dar
un enfoque y un entendimiento desde las raíces más profundas de lo que significa para ti el evadir, el procrastinar. Ujú. Ahora, ¿cuáles podrían ser estas raíces más comunes que tú en consulta y en tus estudios has detectado de las personas? Que pues, obviamente pues nos afianzamos a lo largo, creo, de nuestra vida y que nos van bloqueando desde muy jóvenes, porque en realidad podemos encontrar a niños que pues empiezan a vivir esta situación, lamentablemente por ciertas circunstancias. Pero ¿cuáles son estas raíces más frecuentes que encuentras en las personas? Mira, hay varias y Ujú, una de las más importantes son las creencias que muchas veces son limitantes que vamos adquiriendo a través de la escuela, la educación, la religión, la familia y la sociedad. Es esta vocecita interna que todo el tiempo estamos escuchando de la gente con la que convivimos cotidianamente, pueden ser nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros hermanos, nuestra familia, sobre todo de nuestros papás, que escuchamos, por ejemplo, que el decir sí a todo te hace buena persona. Entonces empiezas a adquirir estas creencias limitantes que como dice o sea, como dice la palabra, te limitan. No necesariamente tienes que decir que sí a todo para ser buena persona. Eso muchas veces te genera todas estas capas de resistencia, de procrastinación, de todo esto que te hacen sufrir, porque entonces muchas veces puede ir como en contra de lo que deseas hacer. Esa es una vertiente importantísima que siempre hay que seguir escarbando, indagando y conocer de dónde nacen, para qué nos sirven y qué es lo que nos apega o nos aferra a ellas, que muchas veces esto va de la mano de un sufrimiento. ujú, Otro tema que estudiamos súper profundo en las consultas de semiología es la huella de abandono. Que esta huella de abandono, todas las personas, los seres humanos, nacemos con una, es como una huella digital. ujú, Se forma en el momento que naces, porque es la primera experiencia de separación que tienes con tu madre, ¿no? En el momento del alumbramiento. Entonces ahí es cuando como personas empezamos a decir, bueno, es que ahora necesito llorar para comunicarme, si tengo frío, si tengo hambre, etcétera. Entonces, existen 7 fuentes del amor incondicional que se estudian en semiología, que son las que forman esta huella de abandono, que se forman en exceso o en carencia. ujú. Y son el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, y todas estas necesitamos de ellas. Perdón, y me faltó el reconocimiento. Ujú, ujú, Importantísimo, porque todas las personas siempre estamos buscando reconocimiento. Y todas estas 7 fuentes, porque las vivimos desde nuestro núcleo familiar, con nuestros cuidadores, nuestros padres, en exceso o en carencia. Y esto nos hace muchas veces sufrir y es por lo general. Ahora, tú me dices, bueno, ¿y cómo asocias esto con la procrastinación? Muchas veces, por este exceso o esta falta de inspiración, de reconocimiento, de afecto, podemos evadir y estirar la liga, en palabras domingueras y coloquiales, a tomar decisiones, a movernos a la acción y a poder darle como frente a esto que debemos hacer, y muchas veces nos cuesta dar como este paso. ujú. Oye, pero es interesante porque casi siempre el tema de las huellas y como la que nos acabas de mencionar, casi siempre las relacionábamos con las carencias, pero acá nos haces un tema bien interesante. Los excesos también pueden generar estos daños, ¿no? Porque a veces echamos culpa de todo aquello que nos faltó, pero ¿qué pasa con todo aquello que recibimos en exceso? También nos genera esta procrastinación. Completamente, porque todo en la vida es luz y sombra, Ujú, exceso y carencia, es esto, ¿no? O sea, es no solamente el vivir en carencia te genera como este sufrimiento, el exceso también, y por eso se vive, perdón, se transcribe como en esta huella, porque personas que tienen demasiado, un exceso de reconocimiento de sus papás, ujú, ¿cómo lo van a traducir y a necesitar, a requerir a través de su infancia y pasando el tiempo a través de la adolescencia
en la adolescencia con estos vínculos que empiezas a crear, sobre todo, por ejemplo, con tus primeros novios o con amigos, etcétera. Y ahí se transcribe a la adultez. Entonces dices, bueno, es que si esto lo tuve en exceso, te voy a poner un ejemplo un poco más fácil. Una pareja que, una persona, o sea, uno de los dos de la pareja, vive en exceso estas caricias de los padres, de la madre o del padre. Sí, sí. Y entonces tienden a elegir una pareja un poco más fría, más distante. ¿Por qué? Porque como significó para esta persona el exceso de caricias, el exceso como de afecto, lo puede transcribir como abrumamiento, como, ahora sí, como un exceso. Entonces tiendes a elegir parejas como un poco más frías. ¿Para qué? Para que confirmen esta huella. Sí, tengas el comparativo, ¿no? Digas, Estas ¿sabes dos qué? caras. O sea, como lo tengo escaso aquí, se nota más cuando era un exceso, porque si tengo una pareja que es igual de cariñosa, pues me mantengo siempre como en la misma línea. Necesito generar una comparación para decir, esto era el exceso y esto es la carencia, ¿no? Claro, y es esto que tendemos, te digo, como a buscar y a atraer muchas veces y por lo general de manera inconsciente, hasta que lo vuelves consciente y dices, wow, claro, como mi mamá no se quitaba de encima de mí, ¿qué necesité yo como un poquito para autoafirmarme y como distinguirme de lo que era con ella? Busco una pareja que me dé lo contrario, porque ya tuve un exceso de esto en mi infancia. Y esto lo puedes traducir justamente como en el otro lado de la moneda. Cuando tú tienes una carencia de algo, por ejemplo, una carencia de reconocimiento, en la vida, en la adolescencia, en la adultez, vas a ir necesitando el reconocimiento por todos lados. Entonces vas a buscar vincularte con personas que nutran este reconocimiento, porque tú lo viviste en carencia desde tu infancia, en tu adolescencia. Por ejemplo, bebés o sea, niños chiquitos eh, que nunca tuvieron como esta presencia de papás o que nunca tuvieron estos aplausos porque tal vez los papás necesitaban estar trabajando, etcétera. Un poco se desvió mi respuesta a tu pregunta, pero No, es no, que pues, todo pero está se bien, va pero está interesante. entrelazando. Todo se va entrelazando porque la huella de abandono es algo con lo que trabajamos todo el tiempo y todas las personas necesitamos seguir como puliendo y descubrir qué es lo que nos hace sufrir, qué es lo que nos vuelve vulnerables, qué es lo que ahora sí es como estos botones que te detonan, ¿no? Que dices, wow, ¿por qué que me hablen así? Es algo que me engancha o que me hace como reaccionar. Todo esto está en tu huella de abandono, porque son estas partes que se quedan como grabadas en tu persona, en tu autoconcepto, y es lo que te digo, todo esto es lo que muchas veces te hace postergar, te hace procrastinar y no poder dar el paso por decir, tal vez, es que si lo doy, qué miedo que no me lo reconozcan. Y esto siempre es a nivel inconsciente, pero es esta voz interna que te dice, no lo hagas porque si no te reconocen, el golpe ahora sí que va a ser más doloroso. Lo veo como una delgada línea entre la necesidad y, como tú dices, el sufrimiento, porque efectivamente nosotros podemos tener algún tipo de carencia que nos haya marcado y que tengamos esa tendencia natural a lo mejor a buscar el reconocimiento. Pero hasta qué punto esta necesidad de este reconocimiento se convierte más allá de una necesidad en un sufrimiento, ¿no? Entonces, de repente es como una especie, como lo veo, como una obsesión, ¿no? Y además a un miedo de no obtenerlo, ¿no? Que ahí es donde entra esa parte que nos frena, ¿no? Porque, pues, si me arriesgo y hago esto para destacar, pero no obtengo el reconocimiento como yo lo quería, pues mejor no lo hago porque voy a sufrir más, ¿no? Entonces ese sufrimiento nos hace como caer en esa dinámica de pues, mejor no hacerlo porque si ya estoy sufriendo ahorita, qué feo sufrirlo más, ¿no? Entonces pues, mejor me quedo con mi propio sufrimiento en este momento y no lo incremento. Exacto. Y las personas muchas veces pensamos, oye, lo que nos hace sufrir es como vivir emociones negativas, ¿no? Mm, Tristeza, enojo, rencor,
culpa, eso es lo que nos hace sufrir. Pero en realidad, cuando le damos un giro a la perspectiva y reconocemos que lo que nos hace sufrir muchas veces es no tener con quién compartir o sea, cómo poder validar esto que estamos sintiendo. Y eso es lo que nos hace sufrir, porque las personas, por ser humanos, necesitamos como poder exteriorizar y poder compartir cómo nos sentimos y que alguien diga, te entiendo, está durísimo, te abrazo. Y estos son justamente estas 7 fuentes de las que te hablo, porque cuando tienes inspiración, te mueves a la acción. Muchas veces tú puedes estar pasando un mal momento y vas a sentarte con un amigo, con una amiga, con quien sea, a platicar de lo que sientes. ¿Qué es lo que buscas? Esta contención, este apapacho, que te digan, claro, no estás tan mal, te entiendo. Y si esta persona o tú la ves porque te dice, oye, yo estuve en una situación similar y te cuenta como su testimonio, te puede inspirar. Entonces dices, wow, es ahí cuando te caen estos 20 y dices, claro, sí se puede estar mejor, se puede poner un límite, se puede darle vuelta a la hoja, ¿me explico? Ujú. Idéntico se puede transcribir, por ejemplo, en el placer, en la comprensión, en la inspiración que te acabo de decir, en el reconocimiento, en el afecto, en el apoyo. Eso es lo que nutre nuestras emociones. Entonces, todo es un matiz en la vida, porque claro, no es el exceso y la carencia, sino es cómo llegar a un matiz. Muchas veces las personas, y sobre todo dependiendo nuestra tipología en las personalidades, podemos decir, oye, es que todo es blanco o todo es negro. Con esta persona es sí 100% o no. Hay que llegar como humanos y humanos conscientes a llegar a un matiz en la vida, a poder decir, perfecto, puedo yo dar estos pasos hacia adelante y nos encontramos en el camino medio, pero no es todo o nada muchas veces, ¿no? Obviamente hay situaciones y circunstancias en las que hay que tomar decisiones que es sí o no, pero bueno, ese es otro tema y Mm. estamos hablando del sufrimiento, es lo que te digo, que muchas veces sufrimos porque no es evitar las emociones negativas, sino es tener con quién compartirlas y cómo nosotros validar eso que estamos sintiendo. No necesariamente con otra persona, pero con nosotros mismos. Decir, esto es lo que siento, ¿para qué lo siento? Porque cuando nos preguntamos para qué, la respuesta siempre es creativa. Ujú. El por qué muchas veces y por lo general es de la razón. Es ¿por qué me está pasando esto a mí? Alimentas al imaginario, que el imaginario es esta vocecita que está en nuestra cabeza que muchas veces como que nos traiciona, ¿no? ¿Por Y qué? lo que se ¿Por puede ir a lo qué esto a trágico, se puede mí? ir al destino, puede ser un montón de circunstancias, ¿no? Porque son posibilidades que no existen, entonces podemos crear infinitas posibilidades y ya dependiendo de nuestro nivel de sufrimiento podríamos como enfrascarnos en pues, hasta las más ilógicas, ¿no? Pero pues, las creeríamos en ese momento. Exactamente. Ya, bueno, esto es en la parte imaginaria, pero hay una contraparte, ¿no? Como lo que estabas ahorita mencionando. Exacto, que es justamente lo que trabajamos en consulta, que es desarrollar, alimentar y crecer nuestra conciencia. O sea, por eso es un modelo educativo, porque la conciencia se educa. Todas las personas nacemos con una parte consciente y mucha inconsciente, que es esto que venimos cargando a lo largo de nuestra historia, de nuestros padres, de todo esto que, como te digo, las creencias que vamos escuchando. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cómo podemos darle la vuelta de campana? Trabajando en nuestra conciencia, volviéndonos más observadores, más resilientes y saber que todo tiene una solución, todo Ujú. tiene un camino, todo tiene una salida y siempre se puede más, siempre se puede estar mejor. Sí, pues en el diálogo interno que yo siempre propongo que lo hagamos por lo menos una vez al día, en la noche o en la mañana, en el momento que tú desees, en donde puedas desprenderte un poco de ti mismo para observar las cosas de forma objetiva, simplemente para poder
determinar exactamente qué fue lo que sucedió, cómo me afectó y cuál es la estrategia que quiero emplear para precisamente salir adelante, ¿no? Si no, pues nunca procesamos todo lo que estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces, imagínate si hiciéramos como una especie como de conteo de todas las cosas que nos afectaron en el mes y no hemos ni siquiera procesado y están ahí en el imaginario precisamente sin resolver, ¿no? Inclusive cuando las recordamos, a lo mejor hasta en el subconsciente, alimentándose y creciendo y bloqueándonos cada vez más, Exactamente. que eso puede ser complicado. Ahora, por ejemplo, el diálogo interno, la autoconciencia, ¿qué tan fácil lo has experimentado con tus pacientes, con la gente que se acerca contigo? ¿Es fácil dar ese paso a la autocontemplación? ¿Hay barreras que salen y pues no le cachan como por dónde? Cuéntanos un poquito de eso. Completamente. Todas las personas vivimos en un diálogo interno que en semiología le llamamos el imaginario. Es lo que Ujú, te digo, es esta voz interna, es tú escucharte a ti a través del imaginario. Qué es esto que muchas veces, más bien, por lo general, el imaginario no tiene opción, tiene reacción, porque el imaginario no es estar en un ambiente contemplativo, sino es estar como en la loca, ¿no? Como ahora sí que a la defensiva y sin bajar la guardia. ujú, ¿Cómo lo trabajamos? Como dices, regalándote unos minutos de respiración y decir, observo. ¿Cómo logras esto? Y trabajamos la distancia crítica, que es, por ejemplo, hacer este ejercicio. Si tú pones tus manos en tus ojos y te digo, describe lo que ves negro. O ujú, sea, no hay esta observación. Cuando tú alejas la mano de tus ojos, puedes observar. Esto es hacer distancia. Entonces, ¿cómo logramos eso? Cancelando el juicio y, como dices, poniendo un segundo la loca de aquí adentro, el imaginario en pausa y decir, observo, descubro y describo. Cuando metemos el juicio, metemos este sentimiento negativo y el hecho, lo que está ocurriendo, lo vives en ti, no en sí. Entonces, por eso muchas veces hablamos, cuando hacemos esta distancia, es ver el hecho en sí, no en mí. Y hay una metáfora que utiliza el doctor Alfonso Ruizotto, que es el creador del modelo, que me fascina, ¿no? Es un ejemplo que él pone, que a alguien le dicen, oye, a ver, le dan un cuchillo, ¿no? Y le dice, descríbeme el cuchillo, ¿para qué es? ¿Qué onda? O sea, platícame de eso que tienes. Entonces la persona agarra y le hace así. Duele horrible, no, estoy sangrando, me voy a morir, etcétera. Y empieza a sufrir, sufrir, sufrir. Y le dice la otra persona, perfecto, ahora ponlo en la mesa y descríbelo. ¿Qué ves? No, pues es una obra de arte, porque está labrado a mano, el mango es de madera, o tal vez puede ser el trofeo de un gran chef. Se puede usar, es un objeto, para empezar, que se puede usar para distintas cosas. Esta metáfora y este ejemplo que te digo es ver el hecho en sí, poderlo describir, es muy diferente a verlo en ti. Cuando tú lo usas para lastimarte, duele y se siente muy diferente que si lo pones sobre la mesa y puedes decir, ah, bueno, y también puede servir para matar a alguien, o claro. sea, para hacer Ujú. daño, ¿no? Pero entonces todo en la vida, ¿a qué voy con esto? Tiene distintas perspectivas, distintos usos. Para ti puede ser una cosa súper ofensiva cuando para alguien puede ser que tenga otro humor o otra manera de introyectarlo, puede ser algo muy gracioso. Todo en la vida es el significado que le damos. Sí, Entonces, pienso, por ejemplo, luego en los diálogos de las parejas, ¿no? Algún desliz, algún comentario, y tú decides si lo utilizas para lastimarte y echar una discusión ahí con la pareja o lo tomas como
como lo que fue, ¿no? Un simple error en algún comentario que todos los hemos cometido, ¿no? O sea, cuando tenemos una interacción con alguien, se nos pasa una broma o se nos pasa ahí algún comentario que a lo mejor decimos sin realmente pensarlo tanto. Y como tú dices, ¿no? O sea, ahí lo podemos tomar para lastimarnos, como también lo podemos tomar para observarlo críticamente y decir, bueno, pues un desliz, ¿no? Por ahí un comentario y no pasa nada, ¿no? Pero es una dramatización gravísima cuando utilizamos las cosas para lastimarnos, cuando utilizamos los pretextos. Cosas tan absurdas, ¿no? Como por ejemplo, salgo de casa, se me poncha el coche y ya fue el destino, ¿no? Y utilizo una ponchadora de un coche que pudo ser por mil razones, como el día está contra mí, ¿no? O hoy no me va a pasar nada bueno porque todo está en mi contra, ¿no? Y lo usamos para lastimarnos. Absolutamente. Entonces, trabajar en esto, en esta como inteligencia emocional, en este desarrollo de nuestra conciencia, que es un hábito. Y como te digo, todos los días de nuestra vida podemos tener exámenes sorpresa. Desde Ujú, una ponchada de una llanta, desde el comentario de alguien, desde algo que te salió mal o no de la manera en la que tú estabas pensando. Todo es un examen sorpresa que, ¿qué es lo que hace? Cuestionar tu nivel de conciencia. Ahora, existe tu actitud frente a eso, ¿no? ujú, La actitud es esto, nosotros trabajamos, por ejemplo, con el triángulo de las actitudes, ¿no? Y la actitud la definimos como este equilibrio entre pensamientos, creencias y valores. Cuando cambias uno de estos tres, cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar ante eso, de sentirlo, de valorarlo, entonces, siempre puedes, es lo que te digo y se vuelve a repetir, siempre puedes como estar más y mejor, pero es algo de todos los días y al final pues es un compromiso personal, el querer ser como más conscientes, el poder trabajar esta distancia y saber que lo que ocurre en la vida no es necesariamente tuyo, o sea, por ejemplo, esto que dices, el comentario de alguien más habla más de la persona de quien lo está diciendo y de su mundo interno que de ti. Tú adquieres tuyo, o sea, tú lo adquieres y lo haces tuyo, dependiendo ahora sí que cómo está tu centro, ¿no? Y aquí es a donde vamos tu huella de abandono. Igual y pudo haber tocado algo que te duele desde tu infancia, como puede ser la puntualidad, ¿eh? Una persona que vivió esta carencia en su infancia de este como apoyo, de este sentido de pertenencia, la impuntualidad puede ser un tema que le detona desde su zona más oscura, que dices, wow, o sea, ¿cómo algo tan que podría parecer sencillo o insignificante puede detonarte este monstruo interno y, ¿no? ujú, claro. Fíjate que dentro de estas acciones en las que manifestamos pues, nuestro mundo interno, casi siempre lo que también llego a aconsejar muchas veces es que analicemos nuestras propias reacciones y que veamos detrás de ellas qué es lo que necesito, porque generalmente nuestras reacciones demuestran lo que en realidad necesito, ¿no? Entonces ahí es donde podemos encontrar, como tú dices, estas huellas, estas carencias que vivimos y qué es lo que realmente estoy manifestando que necesito y que puede ser algo, como te decía, muy sano cuando reconozco lo que necesito y tener cuidado cuando rebasamos la línea y se vuelve en sufrimiento. Entonces, casi todos los eventos que nos pasan en el día y la forma en la que reaccionamos cuando hacemos este análisis a través del diálogo interno nos va a ayudar a entender y a conocernos un poquito más porque todas las formas como reaccionamos manifiestan lo que necesitamos. Pero tú nos diste un punto bien interesante, que es cuando esa necesidad la transformamos en sufrimiento, ¿no? Y entonces, pues es más difícil de entender, ¿no? Porque nuestra mente está secuestrada por ese sufrimiento. Completamente. Y entre más fuerte sea nuestra necesidad a cualquier cosa, que es este apego, es esta como necesidad de pertenencia, mayor es nuestra autoexigencia, nuestro autocastigo, o sea, todo esto que simplemente nos hace daño a nosotros y que las demás personas no necesariamente están viendo lo que estamos sufriendo internamente por esta autoexigencia o por esta necesidad de lo que hablas. Ujú.
autoexigencia y castigo, ¿no? O sea, cómo puede haber una gran diferencia, ¿no? Está bien el autoexigirnos, porque pues nos hace ser más competitivos, tratar de ser mejores, crecer, desarrollarnos, pero pues hasta el punto de llegar a esa parte del castigo, ¿no? O sea, cuando lo transformamos en un castigo por no sentirnos merecedores, pero por todas estas pues, situaciones que manifiestas ahorita en estas huellas. ¿Podrías repetir los 7 puntos de la huella para que nuestros amigos que están viendo la entrevista puedan tenerlos como muy, muy presentes? Claro, las 7 fuentes del amor incondicional, que es amar sin condiciones, son afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración y reconocimiento. Ujú. Que sean las que Conocimiento tenemos que y trabajar. reconocimiento. Siempre me Ujú. falta una, pero esas son. Que son las que tenemos que trabajar y que pues, obviamente hasta darían para un programa cada una de estas, porque son temas bien también complejos, ¿no? Porque tenemos que formarnos mucho en la manera de cómo vivir con el reconocimiento, cómo buscarlo como una necesidad y no utilizarlo como un castigo, como tú dices, o como una obsesión, un sufrimiento. Que pues, obviamente todas estas que acabas de decir, las personas que buscan amor, pero pues por un sufrimiento, ¿no? O sea, hasta inclusive castigarse con diferentes formas de amar y ser amados. Entonces, pues es un tema que nos ha dejado ahora sí que mucha oportunidad para reflexionar y detectar hasta qué punto pues manifestamos nuestras necesidades y hasta qué punto pues, las hemos convertido en sufrimientos y castigos hacia nosotros mismos. Completamente, completamente, pero aprender que todas estas fuentes no vienen de afuera, porque cuando las estamos buscando, como dices, como una necesidad y desde afuera, es así la clave perfecta para vivir con una pieza del rompecabezas incompleta. Ujú, El reconocer que nadie ni nada viene de afuera, sino todo nace adentro. Quien vive la emoción y la sensación y esta necesidad eres tú adentro. Es como una persona que, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Cuando tú le das un abrazo a una persona, ¿quién vive el abrazo? pues los dos, ¿no? Entre comillas, lo podemos vivir los dos. O sea, no es solamente el dar, sino también el recibir lo que la otra persona te da al momento de pues, aceptar ese abrazo también, ¿no? Exacto, pero entonces aquí te estás como subordinando a cómo la persona lo vaya a vivir. Tú vives el abrazo porque es lo que nace de ti darlo. Y tú puedes vivir un abrazo como apapacha. La otra persona lo puede estar viviendo como, uy, me apretó horrible, me clavó el arete, su perfume está muy fuerte, ¿me entiendes? Eso tú no lo controlas. Lo que tú puedes transformar, vivir, sentir y con lo que te quedas es lo que tú vives adentro. Entonces, cuando tú también le das un beso a alguien, tú vives lo que el beso significa para ti. La persona puede decir, híjoles, qué incómodo, no sé, ¿me entiendes? Me apretó el cachete. Cada quien lo vive desde su introyección, desde la manera en cómo lo introyecta. Tú vives lo que es para ti, lo que tú estás dando. Entonces, no sé si me Sí. explico como con esta metáfora. Tú no puedes al final como manipular como la otra persona lo reciba, pero lo que es para ti dar eso es la experiencia que tú te quedas adentro. Ajá, y es lo que debes de concentrarte, ¿no? En lo que tú estás viviendo, en tu presente, en lo que pues, obviamente te pueda dejar satisfecho o no, pero no puedes controlar, como tú dices, los pensamientos de las demás personas, ni tampoco suponerlos, ¿no? Tú tienes que vivir lo tuyo y conformarte con lo tuyo, ¿no? Lo demás pues, se dará por añadidura, ¿no? Que son un montón de contextos que están alrededor, ¿no? Y que la respuesta que tú estás buscando, pues va a ser la resultante de todas estas combinaciones, pero concentrarnos primero en nosotros, en lo que necesitamos y en el por qué lo estamos haciendo. Exacto. Y lo que se hace en conciencia y con amor no tiene por qué salir mal. Ujú. La fórmula siempre es positiva, porque cuando haces las cosas conscientes,
ya sabes qué es lo que estás haciendo, no lo estás haciendo por impulso, por reacción, lo estás haciendo consciente. Y si lo estás haciendo con amor, es como el sentimiento más poderoso y es ahora sí que lo que todas las personas apreciamos es cuando las cosas son por amor, ¿me explico? Ujú, Así exacto. se siente. Es esto es este sentimiento y esta actitud que vibra con una energía inigualable. Sí, y que precisamente es la fuente de todas estas huellas que nos acabas de decir. O sea, si todo lo generamos por amor, pues obviamente pues la vibración es altísima y pues obviamente no se puede generar una situación pues contraria, ¿no? Cuando realmente quien actúa, porque también somos inteligentes al momento de amar, sabemos a quiénes podemos amar realmente, podemos saber muchas cosas, ¿no? Pero pues lo importante es estar seguro de lo que yo quiero compartir, de lo que quiero dar, de lo que me hace ser feliz y como tú dices, concentrarse en uno mismo y en entender las razones por las cuales hacemos las cosas, que eso es lo importante. Oye, cuéntanos tus redes sociales para todos los amigos que estuvieron escuchando esta charla y que a lo mejor estén muy interesados en contactarte o en escucharte, leer tus contenidos, que son bastante buenos y por eso la recomendación para que la sigan. Muchas gracias. En TikTok y en Instagram estoy como Andrea-semióloga y también pueden encontrarme directamente en el correo que es semiología.consultas@gmail.com. Oye, pues padrísimo. Además, me encantó poder platicar contigo y conocer esta otra rama diferente, pero todas llegan al mismo punto, ¿no? Que es buscar la plenitud del ser humano con base al amor y pues, obviamente ser conscientes de nuestros propios actos para precisamente buscar con todo, pues ese camino a la felicidad. Y pues me encantó platicar contigo y tener pues toda esta charla interesante desde un enfoque diferente que pues nos ayudó a entender mucho de lo que pues tenemos ahí con el tema de la procrastinación y lo que tenemos que hacer, la tarea que nos tenemos que llevar precisamente para tratar de pues de evitar esos pensamientos limitantes que nos bloquean y que pues, no solamente nos bloquean, sino que también nos hacen sufrir y que pues obviamente tenemos la puerta abierta para buscar ese camino a la felicidad, simplemente pues hay que pues concentrarnos en nuestro hoy, en nuestro presente, en lo que necesitamos y en lo que podemos obviamente dar a los demás. Exactamente. Y siempre un mantra que yo dejo, ahora sí como dices, de tarea, es ante la duda, preguntarte internamente, ¿qué haría el amor en este caso? Qué bonito. No el miedo, porque el miedo es justamente la otra cara, es la ausencia del amor. Entonces, cuando tengas duda, cuando quieras procrastinar o te descubras procrastinando, repetir este mantra internamente, ¿qué haría el amor en este caso? Y ahí está siempre la respuesta. Qué padre y qué buena tarea nos acabas de dejar. Una muy buena reflexión y sobre todo pues muy profunda. Pues muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado el día de hoy. Encantadísimo y por supuesto la invitación abierta para que puedas regresar a este programa y podamos pues, seguir platicando. Ahí hay un montón de temas. Creo que ahorita fue la introducción de seguramente muy buenas charlas que podemos tener en el futuro cuando nuestras agendas coincidan nuevamente cósmicamente y podamos volver a platicar, pero pues me encantará en ese momento poder tener la oportunidad de seguir profundizando en este tema. Así es, encantada y gracias por compartir tu espacio conmigo, Daniel. Y gracias a ustedes por haberle dado clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.